que una función está representando algún comportamiento físico, químico, biológico, económico, histórico, el que sea. Por eso es tan importante las funciones. Todo lo que ustedes estén viendo afuera lo pueden representar a través de una función. Por eso son súper importantes las funciones. Si ustedes saben matemáticas pero no entienden funciones, jamás en la vida van a poder aplicar las matemáticas adecuadamente. Y ahora bien, ya que se dieron cuenta que todos los fenómenos físicos, químicos, biológicos, todos, históricos, económicos, sociales, psicológicos, cualquier fenómeno se representa a través de una función, entonces deben de entender que una función es una definición basada en operaciones. En otras palabras, cada vez que ustedes vean operaciones, eso te está representando una función. Primera característica de la función. Segunda, deben estar aplicadas a la variable independiente. O sea, todas las operaciones son aplicadas a la variable independiente para obtener un único valor de la variable dependiente. Y entonces ahora vamos a la conceptualización. Acuérdense que yo me tengo que aprender todo de memoria, pero necesito conceptualizarlo. Entonces, si yo a ustedes les digo un 2x menos 3y igual con 8, eso que está ahí no es una función. ¿Por qué no es una función? Pues porque acuérdense que les había dicho que una función es una definición basada en operaciones aplicadas a una variable. Y si ustedes observan, aquí hay una operación multiplicación con la variable y hay una operación multiplicación con la variable x. Por lo tanto, eso no es una función. Eso recibe el nombre de ecuación. ¿Sale bien? Pero entonces necesitamos también entender lo siguiente. Si yo a ustedes les escribo 2x menos 3y más 8, ustedes se van a dar cuenta con sus ojitos de la cara que esto que está aquí y esto que está aquí no es lo mismo. En absoluto, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Pues porque resulta que aquí estoy observando que hay un símbolo de igual y aquí no hay un símbolo de igual. Eso quiere decir que cuando hay una igualdad, sí se llama ecuación, pero cuando no hay igualdad, entonces esto se llama expresión algebraica. Es la gran diferencia. Por eso los docentes somos tan insistentes en que si se te olvida poner el igual, ya está mal, porque entonces ya no es una ecuación y es una expresión algebraica. Son dos cosas diferentes. Entonces, lo primero que debo de entender es que esto es una ecuación. Pero entonces, si tú aplicas conceptos, primer concepto, operación inversa. La operación inversa me dice que aquí hay una suma, la operación inversa es una resta. Aquí hay una multiplicación, la operación inversa es una división. Por lo tanto, la variable y es el número 8 menos 2x, acuérdense que la operación es una suma, la inversa es una resta, dividido entre menos 3. Tengo una operación multiplicación, la operación inversa es una división. En el momento que estoy haciendo eso, ahora sí se llama función. ¿Por qué se llama función? Una función es una definición basada en operaciones. Si se dan cuenta, aquí hay una resta, aquí hay una multiplicación y aquí hay una división. Ahí están las operaciones. Pero todas las operaciones están aplicadas a una sola variable y esa variable se llama variable independiente. Si se dan cuenta, la resta, la multiplicación y la división, todas son aplicadas hacia la x. Por lo tanto, eso que está ahí sí es una función, considerando que esta letra recibe el nombre de variable independiente. Y esta letra que está aquí recibe el nombre de variable dependiente. ¿Por qué es importante que entiendan lo que es una función? Porque ese es un concepto extremadamente importante para todo lo que es la superior, la maestría, el doctorado y todo lo que va a hacer en su vida profesional. Por eso me voy a ir despacito para que lo vayan entendiendo. Una cosa es una ecuación, otra cosa es una expresión y otra cosa es una función. Ahora bien, fíjense bien, me regreso acá.
Una función es una definición basada en operaciones, ya lo dijimos. Aplicadas a la variable independiente, ya lo dijimos. Para obtener un único valor de la variable dependiente. Y ahora bien, si ustedes se dan cuenta con sus ojitos de la cara, aquí solamente hay un valor. ¿Por qué nada más hay un valor? Porque hay una resta, una multiplicación y una división. O sea, tienes que aplicar operaciones para llegar a ese valor. ¿Cuándo es cuando deben de especificar un solo valor? Pues es en la siguiente. Vamos a poner otro ejemplo. Si ustedes tienen, por ejemplo, una x cuadrada más una y cuadrada igual con 16, eso sabemos que se llama ecuación. Para poder ser una función, tú necesitas aplicar conceptos. Y esos conceptos precisamente son las operaciones inversas. Y esas operaciones inversas van a tener un objetivo. El objetivo, que desde aquí arriba no lo escribí, el objetivo es calcular el valor de una incógnita. ¿Cuál incógnita? La que tú quieras. Para que tú puedas declarar una función, debes tener presente el objetivo, donde el objetivo es calcular el valor de una incógnita. Díganme por favor, ¿cuál variable quieren que calcule el valor? ¿La x o la y? Ok, la x. Vamos a calcular el valor de la x. Si ustedes van a calcular el valor de la x, aquí hay una operación suma. La operación inversa a la operación suma es una resta. Aquí hay una operación que es el cuadrado. La operación inversa al cuadrado es una raíz cuadrada. Por lo tanto, el valor de la x va a ser un 16 menos una y cuadrada con una raíz. Ahí estoy calculando el valor de la incógnita. Pero entonces viene la condición que les había dicho. Debe tener un solo resultado. Y si ustedes se acuerdan, una raíz cuadrada tiene un resultado positivo y un resultado negativo. Por lo tanto, esta que está aquí no es una función. La función es cuando tú dices que la variable vas a considerar solamente el resultado positivo de la raíz cuadrada o vas a considerar solamente el valor negativo de la raíz cuadrada. Y entonces, ahí tú te das cuenta con los ojitos de la cara que resulta que de esta aplicación de conceptos tú puedes obtener dos funciones. Una función es considerar los valores positivos y la otra función es considerar los valores negativos. Pero esta no es función. Cada vez que ustedes vean una raíz cuadrada, deben de elegir el valor positivo o el valor negativo para que sea una función. Solamente ahí. En otros casos no hay ningún problema. ¿Qué es lo que va a seguir? Cuando lleguen a geometría analítica, les van a enseñar a graficar. Y cuando lleguen a cálculo diferencial, van a tener que graficar todas las funciones. Lo que les estoy enseñando ahorita nada más son las funciones. ¿Qué es una función? Una función es una definición basada en operaciones aplicadas a una sola variable que se llama variable independiente para obtener un único resultado. Cuando debes de elegir el único resultado, solamente lo vas a elegir en las raíces cuadradas, donde tú tienes que elegir entre una suma, entre un resultado positivo y un resultado negativo. Solamente ahí, no va a haber más posibilidades. ¿Por qué? Porque en aritmética solamente sabes que las raíces cuadradas tienen dos resultados. Y ya, se acabó. ¿Sale bien? Ok. En la función se sustituye un valor numérico. ¿Cómo se llama ese valor numérico? Dato. Eso lo aprendimos en la primaria. Pero también puedes sustituir un término o una función. Y en ese momento se va a llamar argumento. ¿Dónde lo vas a sustituir? En la variable independiente. ¿Cuál es la variable independiente? La variable independiente es sobre la que se aplican las operaciones. Para obtener un único resultado. Fíjense cómo los dos los estoy poniendo en rojo, porque es la pareja dato-resultado. Si yo le llamo dato,
el otro se llama resultado. Pero también puedes obtener un término o una función, y entonces eso se va a llamar imagen. La pareja es argumento-imagen, y eso se va a obtener en la variable dependiente. Por eso lo pongo con tantos colores, porque necesitan entender que va en pareja. La pareja es dato-resultado, la pareja es argumento-imagen, la pareja es variable independiente, variable dependiente. Al conjunto de todos los datos que se pueden sustituir en la variable independiente se les llama dominio. Al conjunto de todos los datos que se pueden obtener de la variable dependiente se llama rango. Eso lo van a ver en geometría analítica y en cálculo diferencial. Cuando se hacen las gráficas, necesito graficar para poder ver el dominio y el rango. Ahorita que están chiquitos no van a poder graficar, pero sí quiero que entiendan que en algún momento les van a enseñar a graficar. Y para que les enseñen a graficar necesitan muchos conceptos para poderlos aplicar en el concepto más importante que se llama función. Y entonces, aquí les agrego, una función se grafica a fuerzas, todas las funciones se grafican y se interpretan el comportamiento de acuerdo a lo que representa cada uno de los ejes: horizontal, que se llama eje de las abscisas, y vertical, que se llama eje de las ordenadas. Conclusión de todo esto de lo que les estoy diciendo: esta función y estas dos funciones las van a graficar. ¿Dónde la voy a graficar? La voy a graficar en un eje horizontal, donde ese eje se llama eje de las abscisas. Jamás se va a llamar eje de las X. Si alguien les dice que se llama eje de las X, ya, es una imprecisión extremadamente fea, porque nunca se ha llamado eje de las X, se llama eje de las abscisas. Y viene otro eje que es el eje vertical, y ese eje vertical recibe el nombre de eje de las ordenadas. Por favor, jamás en la vida le vayan a poner aquí X y Y. Ese es pero súper imprecisión. Se llama abscisa y se llama ordenada, ya. En algunas ocasiones se llama X y se llama Y. En algunas ocasiones se llama distancia y se llama tiempo. En algunas ocasiones se llama densidad y se llama pH. O sea, los nombres cambian. Pero lo importante es que todas se llaman abscisas y todas se llaman ordenadas. Si se están dando cuenta, este tema es muy conceptual. Hay que aprenderse los nombres. Es mucho de teoría, muchísimo de teoría. Ok, ahora bien, continuamos con esta situación. Y entonces, en el eje horizontal siempre se grafica la variable independiente. ¿Qué es la variable independiente? La cantidad que primero ocurre. ¿Qué es una cantidad? Una cantidad es todo lo que se puede contar o medir. Entonces, esa cantidad que ustedes detecten que es la primera que ocurre, es la variable independiente. Y con eso ya pueden modelar a través de una función. Y en el eje vertical, la variable dependiente, que es la cantidad que resulta de la ocurrencia de la primera cantidad. Así es como voy a estar dando cuenta cómo logro llevar un comportamiento que yo estoy observando en la vida a una función. ¿Qué es una función? Una definición basada en operaciones. ¿De dónde provienen las funciones? Pues ya se las dije, las funciones provienen de un comportamiento y ese comportamiento es una ecuación. Entonces, cada vez que tengan una ecuación, lo pueden convertir en función. Y si lo convierten en función, lo pueden graficar. Y si lo pueden graficar, lo pueden derivar. Y si lo pueden derivar, lo pueden integrar. Y de ahí viene toda la secuencia de los cursos de matemáticas. Primero te enseño las herramientas, te enseño los conceptos, mate 1 y mate 2, para que en mate 3 grafiques, y para que en mate 4, ahora sí, unas lo que ves en la realidad con lo que ves en lo que hasta ahorita has estado aprendiendo. Esa es la parte más importante de las matemáticas, que todo se debe de aplicar. Bueno, entonces aquí en Classroom lo que les estoy poniendo es precisamente eso, que las funciones lineales tienen un exponente 1 y todas las funciones lineales son rectas. Ahora bien, ahí les estoy mencionando ejemplos. El fenómeno comportamiento es: en una tortillería se vende cada kilogramo de tortillas a 16 pesos y se cobra 1 peso por el papel para envolverlas. Entonces se van a dar cuenta que la cantidad que ocurre primero es: ¿cuántos kilos quieres? Porque ustedes llegan a la tortillería y piden las tortillas, piden kilos de tortillas. Esa es la variable independiente.
Y debido a que les están vendiendo tortillas, surge la variable dependiente y eso es lo que te cobran. Por lo tanto, tú vas a pagar una cantidad debido a que primero hubo otra cantidad que fue la cantidad de tortillas. De ahí empiezan a ver la relación. Y aquí al último les pongo la definición basada en operaciones. El dinero que ustedes pagan son 16 pesos multiplicado por los kilos de tortillas y le aumentan 1 peso. Ahí ya está el comportamiento. Entonces el comportamiento ustedes lo ven y lo van a interpretar a través de operaciones. Multiplicación, suma, resta, división, potencia, raíz, etcétera, etcétera. Otro ejemplo, para viajar por la autopista que va a Cuernavaca saliendo de la Ciudad de México, se paga una cuota de 126 pesos, no importando qué distancia recorras por la autopista. Antes de la siguiente caseta que está a 90 kilómetros, antes de una caseta que está a 90 kilómetros, un auto de cierta marca puede recorrer 17 kilómetros por litro de gasolina magna que cuesta aproximadamente 20 pesos. Entonces, ¿cuál es la variable independiente? Pues la variable independiente son los kilómetros, porque tú necesitas saber cuántos kilómetros vas a recorrer para saber cuánto dinero vas a utilizar. Lo primero que ocurre son los kilómetros. Lo que después ocurre es que entonces tú ya sabes cuál es el costo. Y a lo mejor alguien me dice, no, espérese, porque yo primero llego a la gasolinera, le pongo gasolina, luego llego a la caseta, pago y al último recorro la distancia. Sí, eso ocurre en la realidad, pero cuando tú estás modelando, cuando tú te estás dando cuenta de lo que ocurre, en tu planeación, primero necesitas saber cuántos kilómetros para saber cuánto vas a gastar de gasolina y para saber cuánto vas a pagar de caseta. Es muy diferente lo que tú haces a tu planeación para obtener un modelo que te represente la función. Y entonces te vas a dar cuenta, aquí lo estoy poniendo, lo que te van a cobrar van a ser 127 pesos de la caseta más 20 pesos que vas a utilizar por los kilómetros que recorriste dividido entre 17. Porque necesitas saber que si fueron 170 kilómetros, lo divides entre 17, te das cuenta que son 10 litros y como cada litro cuesta 20 pesos y obtienes el precio de lo que tú estás pagando por la gasolina. Entonces, estos que les estoy mostrando aquí son ejemplos para que ustedes entiendan que una cosa es lo que ocurre y otra cosa es lo que yo voy a hacer. De lo que ustedes están viendo pueden definir una función, pero si ustedes conocen una ecuación, de la ecuación también pueden obtener una función. Son dos cosas que deben de estar entendiendo. Vuelvo a repetir, esta clase es muy conceptual, ahorita vamos a estar haciendo algunas situaciones. Y entonces, vámonos más abajo, y entonces aquí menciona que para graficar cualquier función lineal se calculan 2 puntos. Una función lineal necesita 2 puntos. Con los valores numéricos obtenidos se ubican en el eje de las abscisas y en el de las ordenadas. Se realiza una proyección ortogonal. Acuérdense que la proyección ortogonal son líneas que me ayudan a poder estar ubicando los puntos. El punto se nombra con una letra mayúscula. Todos los puntos en una gráfica deben ser con letra mayúscula. Y se representa por una pareja ordenada escrita entre paréntesis. La coordenada tiene una abscisa y una ordenada y recibe el nombre de coordenada. La proyección ortogonal son rectas auxiliares perpendiculares a los ejes. Y aquí les agrego más conceptos. Perpendiculares son rectos o segmentos que forman ángulos de 90 grados sexagesimales. Recta es una sucesión infinita de puntos en una misma dirección. Segmento es un tramo de la recta limitada por 2 puntos. El segmento incluye estos puntos. Dirección es la línea sobre la que se mueve, mientras que el sentido es hacia un lado o hacia el otro. Y entonces aquí les estoy poniendo un ejemplo de la función y de cómo graficarla. Vuelvo a repetir, eso está en Classroom para que lo vayan checando. Y con eso ya tengo contemplado lo que son las funciones. ¿Qué es lo que me debo de aprender? Me debo de aprender un montón de nombres y me debo de aprender cómo obtener una función. Entonces vamos a hacer... Menciona, una vela se consume. Yo creo que todo el mundo ha visto una vela que la prenden y se va consumiendo. Cada vez que van a soplarle a las velitas del pastel, ven que la vela la prenden y se va haciendo cada vez chiquita, ¿no? Es algo que vemos todos. De tal manera que cada 15 minutos disminuye 3 centímetros. Ese es un comportamiento que nosotros hemos visto. Lo primero que me están diciendo es, ¿en qué tiempo se consume? Pues no sé. Y entonces me baso en algo que ustedes ya saben hacer. Y lo que ya saben hacer es organizar a través de una tabla.
Y entonces dicen, a ver, ¿qué ocurre primero? Primero ocurre, no, espérenme, ¿cuáles son las cantidades que ustedes observan? ¿Qué cantidades están observando en este enunciado? 15 minutos y 3 centímetros. No, esas no son las cantidades. Dime 11. Entonces, 15 minutos, No, 3 esas, centímetros. esas no son las cantidades. Ah, ok, ok. Y ahí es cuando entonces uno dice, no sé qué es una cantidad. Una cantidad, dime 43. Serían minutos y centímetros. Ok, muy bien. La cantidad está haciendo referencia a todo lo que se puede contar o medir. Y todo lo que se puede contar o medir son los minutos y son los centímetros. Eso sí es una cantidad, no el número. El 15 es un número, el 3 es un número, pero la cantidad son los minutos porque los puedo contar o medir, y los centímetros es otra cantidad porque se puede contar o medir. Y entonces me relaciono con física. Y en física te dicen, oye, espérate, los minutos no es una cantidad, los minutos es una unidad. Y los centímetros tampoco es una cantidad, también es una unidad. Y los dos están en el sistema CGS, eso se los enseñan en física. Entonces, como debemos de trabajar junto con todas las materias, entonces los minutos no son la cantidad, los centímetros tampoco es la cantidad. Dígame entonces cuál es la cantidad. Me doy cuenta que la cantidad no es minutos, sino la cantidad es el tiempo. Y la cantidad no son centímetros, sino la cantidad es la altura, que la altura yo la puedo relacionar con una distancia. Y por lo tanto, voy a escribir primero la que ocurre primero. La que ocurre primero es la variable independiente. ¿Qué ocurre primero? ¿Ocurre primero el tiempo o primero ocurre la altura? Lo que ocurre primero es la variable independiente, y eso que ocurre primero recibe el nombre de tiempo. Lo que ocurre después es la altura, donde ya sabemos que la altura la estoy midiendo en centímetros y el tiempo lo estoy midiendo en segundos. Fíjense cómo estoy poniendo las unidades entre paréntesis, porque también es eso algo que debo de rescatar de física. Y específicamente en física les van a enseñar que las unidades deben de estar entre corchetes. Y si deben estar entre corchetes, entonces el tiempo lo debo de escribir entre corchetes, que son segundos, y la altura la debo de escribir entre corchetes, que es centímetro. Pero eso ya son acuerdos que hay en física y que obviamente los tengo que respetar porque pues vamos de la mano, ¿no? Entonces, dime. 43, es como si estuviéramos viendo proporciones. Lo primero que debe de ocurrir es el tiempo. Y el tiempo siempre inicia del principio, y el principio es en cero. Entonces, en un tiempo cero, la altura que tiene la vela es de no sé cuánto. ¿Sí se dan cuenta que aquí en ningún momento está diciendo cuánto mide la altura de la vela? Por lo tanto, como no sé cuánto es la altura de la vela, pues simplemente digo que es una altura. Porque no sé cuál es. Es una altura, ya. Ok, ahora bien, tiene que ocurrir algo. Dime. Tu comportamiento a lo que ya está ocurriendo en una situación específica. ¿Cuál es el comportamiento? La cera que tú tienes, la cera con la que tú vas a trabajar, no importa qué tan ancho sea, porque si te das cuenta que nunca dije que la vela sea ancha o delgada, no importa, siempre se va a consumir 3 centímetros en 15 minutos. Entonces, ¿cómo quieres tu vela? ¿La quieres de 1 metro? ¿La quieres de 30 centímetros? ¿La quieres de 15 centímetros? Porque tú eres la diseñadora. Y como tú eres la diseñadora, debes de tomar decisiones. Ahí es donde viene la unión con lo que ya es la parte profesional. Las matemáticas es ser profesional. Necesitas entender cuál es la diferencia. Y como tú dices, ¿no? Aquí dice que mide 20, sí, pero ya es un caso específico. No es al principio. Por lo tanto, yo simplemente digo que al principio la altura es la altura. ¿Cuánto es? No lo sé, pero es la altura. Y entonces, ahora yo les pregunto, esta altura, que es la altura inicial, esa altura, que es la altura inicial, ¿va a cambiar con el tiempo? ¿La altura inicial cambia con el tiempo? No, la altura inicial siempre es la altura inicial. Por lo tanto, de ahí entonces voy a entender
que esta altura inicial es constante, esa no cambia. La que cambia es la altura final. Y entonces ya le agrego más componentes a lo que estoy explicando, porque necesito ser bien detallista en todo lo que estoy escribiendo. Entonces, esta altura inicial no cambia. Es como yo diseñé la vela. La que sí va a cambiar va a ser la altura final. Y de ahí entonces ya entenderán que en física hablamos de velocidad inicial y de velocidad final, porque ya se está viendo el comportamiento de ciertos fenómenos específicos. Y entonces, de acuerdo a lo que dice el enunciado, debe de ocurrir algo para que haya un cambio. Díganme qué debe de ocurrir. Haya un cambio es exactamente 15 minutos. Y si ocurre en 15 minutos, ¿cómo cambia la altura final? Es que esa altura inicial le vas a quitar 3 centímetros y ya obtuviste la altura final. Y entonces vamos a continuar. Lo que debe de ocurrir para que haya otro cambio, ya dijo su compañero que son 15 minutos. O sea, aquí va una vez 15 minutos y el segundo cambio es porque ya van 2 veces 15 minutos. Y entonces la altura final ahora va a ser la altura que tenía. ¿Perdón? Sería también 2. 2 veces 3 centímetros. Y luego, ¿qué necesita pasar? Pues necesitan pasar otros 15 minutos. O sea, que ya van 3 veces 15 minutos. Y en ese momento, la altura inicial le vas a restar 3 veces los 3 centímetros. Y otra vez, tienen que pasar otros 15 minutos. Eso es hasta que se acabe la vela, exacto. Pero si te das cuenta que cuando se acaba la vela, eso ya es una interpretación. Y la interpretación entonces tú la tienes que ver en tu gráfica. O sea, si ahorita me dices hasta que se acabe la vela, yo te diría, ¿y cuándo se acaba la vela? Pues no sé, porque apenas estoy viendo el comportamiento. Esto es menos 4 veces los 3 centímetros. ¿Sale bien? Bueno, entonces, ahora sí. De lo que ustedes están viendo con sus ojitos de la cara, ¿alguien me pudiera decir cuál es la función? En otras palabras, ¿alguien me puede decir cuál es la altura final de la vela? Definiéndola a través de operaciones. Dime 49. ¿Cómo calculas la altura final? Tienes que, a la altura inicial, ¿cómo se puede calcular la altura inicial? Si ustedes observan, la altura inicial está en todos lados, ¿no? Menos el número de veces. ¿Cómo supo que era número de veces? Pues ya me lo había dicho su compañera, ¿no? 2 veces, 3 veces, 4 veces, multiplicado por el 3. Pero resulta que si ustedes se dan cuenta, aquí el número de veces está relacionado a algo. Díganme cómo obtienen este número de veces relacionándolo a algo de lo que están viendo ahí. Este número de veces, si se dieron cuenta, aquí es una vez, aquí son 2 veces, aquí son 3 veces y aquí son 4 veces. Eso está relacionado a una cantidad que es tiempo. Pero ese número de veces lo van a obtener porque si se dan cuenta aquí son 15 minutos, aquí son 30 minutos, aquí son 45 minutos, aquí son 60 minutos. Entonces ese número de veces que están obteniendo y que si ya se dieron cuenta va de 15 y 15, este número de veces se va a calcular como el tiempo dividido entre 15. Y así te va a decir el número de veces, multiplicado por 3, porque en cada ese número de veces se va a estar reduciendo 3 centímetros. Y entonces empiezo a identificar esta que está aquí. Dijimos que no es una variable. ¿Por qué no es una variable? Porque es la altura inicial. Por lo tanto, esta es una constante. Pero esta que está aquí, dime. La conceptualización, resulta que esta
es una variable. ¿Por qué es una variable? Porque cambia. ¿Por qué cambia? Pues porque el tiempo va avanzando. Por eso yo sé que es una variable. Y como esa variable, en ella está aplicada la división, la multiplicación y la resta, entonces yo puedo decir que esa recibe el nombre de variable independiente, porque es la variable que me está representando la cantidad que está cambiando, la cantidad que cambia primero, y sobre la cual están aplicadas todas las operaciones, independiente. Y el resultado es este de aquí, y ese recibe el nombre de variable, porque va a cambiar, pero ese cambio se va a deber a que primero ocurre el cambio en el tiempo, y este entonces recibe el nombre de variable dependiente. Y si ustedes se dan cuenta, no hay ninguna raíz. Como no hay ninguna raíz, no debo de escoger entre el valor positivo y el negativo. Y entonces llego a la conclusión que la altura final depende del tiempo y se calcula como la altura inicial menos 3/15 del tiempo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es, primeramente, expresar. ¿Qué quiere decir expresar? Es una manera de comunicarte. Expresar cómo funciona. ¿Cuál es la manera de expresar cómo funciona? La manera de expresarlo es que escriban una letra, que es la variable dependiente, seguida de un paréntesis, y adentro del paréntesis van a escribir la variable independiente. Así siempre se van a escribir las funciones. Siempre va a ser una letra seguida de, entre paréntesis, escribir a la variable independiente. Vuelvo a repetir, esta es la variable independiente que está entre paréntesis, y esta que está aquí es la variable dependiente que se escribe afuera del paréntesis, pero este que está aquí y este que está aquí es lo mismo. O sea, no es una multiplicación, porque pareciera que es una multiplicación. Ahí viene el primer concepto robusto, que esto lo único que está diciendo es que la altura final depende del valor que tenga el tiempo, y así se escribe. Cada vez que vayan a escribir una función, la deben de escribir así. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene como la altura inicial menos 3/15. ¿Qué fue lo que hice aquí? Pues lo único que hice fue ordenarlo. Acuérdense que se debe de ordenar, todas las cosas se deben de ordenar a manera de término. Y un término, habíamos dicho que es un signo por un coeficiente por una variable. Si se dan cuenta que hay un signo, aquí hay un número, aquí hay un número y aquí hay una variable. Por eso la variable la escribimos hasta el último, porque primero deben de estar los coeficientes. Así es como se debe de escribir. Conclusión, esta que está aquí abajo es una definición basada en operaciones que te está representando el comportamiento de una vela que cada 15 minutos se consume 3 centímetros. Eso es una función. ¿Cómo obtuve la función? A través de ver lo que está pasando. Pero si se dieron cuenta, debo de tomar decisiones para saber cuál va a ser mi resultado. Entonces, primeramente, ¿en qué tiempo se consume? Pues no tengo ni idea. Pero entonces, observo con mis ojitos de la cara. Y si observo con mis ojitos de la cara, pregunto, ¿esto que está aquí, cómo pudieras decir que la vela se acabó? Poder decir, para poder contestación a el inciso A, lo que yo debo de decir es que la altura final es 0. Y como la altura final es 0, entonces para el inciso A tú vas a sustituir que la altura final es 0. Y si tú sustituyes, entonces te queda que la altura inicial menos 3/15 del tiempo va a ser 0. Acuérdense que esto es una constante, ¿eh? Es la altura inicial. ¿Cuánto mide la vela? No lo sé, pero es la altura inicial. Es lo que yo voy a diseñar, es lo que yo como empresario que voy a hacer cirios pascuales o voy a hacer velitas de cumpleaños, yo debo de decidir cuál es la altura. Y entonces, si a ustedes les piden calcular el tiempo, pues lo único que debo de hacer es realizar operaciones inversas. 43. Dime 43. Ahí pasa a ser una ecuación, ¿no? Ahí es una ecuación, muy bien, en ese momento se convierte en una ecuación. ¿Por qué se convierte en una ecuación? Porque tú vas a calcular solamente el valor de una incógnita. Y ahí es donde viene la importancia.
Lo importante para representar un fenómeno físico, químico o biológico es una función. Y con las funciones bajas de nivel y llegas a una ecuación. En otras palabras, las ecuaciones no son las importantes. Las importantes son las funciones, porque una función te van a ayudar a representar algún fenómeno del que ustedes quieran. Y gracias a esos fenómenos vas a llegar a ecuaciones. La ecuación es la fácil, lo complicado es la función. Si entienden lo que es una función, una ecuación se vuelve fácil, obviamente cuando entienden todos los conceptos. Y entonces, como dijo su compañero, voy a llegar a una ecuación. El compañero se convierte en una ecuación y entonces con operaciones inversas resulta que el tiempo se va a calcular como aquí hay una suma, la operación inversa es una resta, por eso estoy escribiendo un menos h. Aquí hay una división, por lo tanto la operación inversa es una multiplicación. Eso quiere decir que va a multiplicar a la h. Y si se dan cuenta, este menos 3 es una multiplicación, por lo tanto la operación inversa es una división, y entonces divide a todo lo que está ahí. Va de nuevo, la h está sumando, la operación inversa es una resta. El 15 está dividiendo, la operación inversa es una multiplicación. El menos 3 está multiplicando, la operación inversa es una división. Acuérdense que no existe el pasar, todos son operaciones. Y entonces, si me doy cuenta con mis ojitos de la cara, lo que puedo aplicar ahí es ley de los signos, porque si están dando cuenta estoy dividiendo signos iguales, y también obviamente tienen que dividir, porque si se dan cuenta yo puedo dividir 15 entre 3. Y entonces me queda que el tiempo lo vas a calcular como 5 veces la altura de la vela. Y entonces ahí está bien chistoso, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser posible que si la vela mide 20 centímetros, el tiempo en el que se consume son 100 minutos? O sea, es curioso, ¿no? O sea, ¿qué pasó ahí? Ya no entendí. O sea, ¿la altura tiene que ver con el tiempo? Pues sí, pero eso ya es una interpretación a través de una ecuación. Porque tú estás viendo que cuando se consume la vela ya no hay altura. No hay lucecita, sí, no hay lucecita. ¿Por qué? Pues porque ya no hay altura. Y entonces es cuando las matemáticas te dicen, tienes que fijarte bien, no nada más es fijarte por fijarte. Y cuando empiezas a fijarte bien, puedes empezar a crear funciones, puedes empezar a crear tecnología y puedes empezar a crear industria. Eso es lo importante de las matemáticas. Ok, bueno. ¿En qué tiempo llegará la mitad? Díganme entonces qué es lo que ya saben. 43, ¿se sabe? Yo sé que ¿en qué tiempo llegará a la mitad de la altura? Yo sé que la altura inicial es h y por lo tanto la mitad es h entre 2. ¿Cuánto mide h? No lo sé, pero divídelo entre 2 y ya sabes cuánto es la mitad. Y entonces con eso tú ya puedes calcular lo referido al inciso B. Para el inciso B, lo que me están diciendo es que la altura final es la altura inicial entre 2. Y por lo tanto, lo que debo de hacer es sustituir. Y si ustedes sustituyen, en lugar de esta altura final, lo que van a escribir va a ser la altura entre 2. Y entonces escriben, la altura entre 2 es la altura inicial menos 3/15 del tiempo. Y entonces observo con mis ojitos de la cara y se dan cuenta que esta también es una ecuación. ¿Por qué es una ecuación? Porque tengo miembro izquierdo, miembro derecho y hay operaciones. Y entonces el primer concepto que van a aplicar es el concepto de términos semejantes. Términos semejantes son aquellos términos que tienen la misma variable. Y si ustedes observan con sus ojitos de la cara, este y este son términos semejantes. Pero como son términos semejantes, también yo me doy cuenta que tú puedes expresar en números racionales. ¿Por qué expresas en números racionales? Porque se supone que aquí tienes un entero y un entero son 2 medios, por lo cual debido a que tú te estás dando cuenta que este es un término que es semejante con este término, y si ya me estás entendiendo, este es un medio y estos son 2 medios, pues lo que vas a hacer es dejarlo del mismo lado.
y si lo vas a dejar del mismo lado, este que está aquí, que está sumando, va a ser una operación inversa para que quede aquí restando. Y entonces, si realizas la resta, díganme cuánto les da de resultado. Ok, si me hubieras dicho tu número de lista, te hubiera puesto participación, pero lo que te queda precisamente es un medio de la altura inicial. Este suma, la operación inversa es una resta, como aquí son dos medios y aquí este es un medio, a dos medios le quitas un medio y por eso te queda un medio. ¿Sale bien? Y eso que está ahí, si ustedes se dieron cuenta, está quedando en el miembro derecho. ¿Va? Y entonces se van a dar cuenta que este no debe de estar en el mismo miembro, porque precisamente ustedes quieren calcular el tiempo. Entonces, además de hacer términos semejantes y de expresar en números racionales, también vamos a aplicar una operación inversa, y esa operación inversa me dice que si aquí hay una resta, la operación inversa es una suma, y por lo mismo aquí te va a quedar 3/15 del tiempo. Y si ustedes se acuerdan, lo que me estaban pidiendo es calcula el tiempo. Por lo tanto, si tú quieres calcular el tiempo, te vas a dar cuenta que aquí hay un 15 que está multiplicando, por lo tanto la operación, que está dividiendo, la operación inversa es multiplicar, y aquí hay un 3 que está dividiendo y la operación inversa es dividir. Pero antes, se me había olvidado, ustedes pueden simplificar la fracción. Acuérdense que simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Por lo tanto, si simplifican la fracción, pues resulta que los dos lo dividen entre 3, y por lo tanto, lo que te va a quedar es un quinto de t igual a un medio de h. Y entonces ahora sí, ya puedo realizar la operación inversa. Y si ustedes realizan la operación inversa, este 5 está dividiendo, la operación inversa es multiplicar, por lo tanto multiplica el 1, y el 1 pues no es necesario hacerle nada, por lo tanto ustedes se van a dar cuenta que el tiempo es 5 medios de la altura. En otras palabras, si la altura es de 100 centímetros, el tiempo en el que vas a obtener la mitad de la altura va a ser 100 por 5, que te da 500, y 500 entre 2 son 250 minutos. Lo cual es curioso, ¿no? O sea, ¿cómo determinas el tiempo a través de la altura? Pero es porque así es el comportamiento. Entonces se van a empezar a dar cuenta que van surgiendo nuevas ecuaciones y nuevas fórmulas que ni te esperabas. Pero todo eso es porque entendiste el comportamiento del fenómeno físico, en este caso. ¿Sale bien? Partiendo que la altura final es la mitad de la altura inicial. Y entonces ahora sí, ya con toda la tranquilidad del mundo, me puedo ir al inciso C, y el inciso C es el que me decía su compañera. Su compañera me dijo, es que al comprarla mide 20 centímetros. Entonces, 20 centímetros es la altura inicial. Eso fue cuando la compraste. ¿Y en qué tiempo medirá 13 centímetros? Pues entonces los 13 centímetros son la altura final. Y con esos datos, pues ya como que me da más tranquilidad, porque ahora sí ya puedo hacer números, y entonces viene una sustitución. Y acuérdense que la sustitución es precisamente en esta función que tenemos por aquí, ¿no? Voy a repetir la función, solamente porque ya me quedó un poquito lejos, y voy a escribir aquí que la altura final, que depende del tiempo, se calcula como la altura inicial menos 3/15 de... no es cierto, no era 3/15. Así, 3/15 del tiempo, ¿no? Entonces, si hacen la sustitución, ¿qué escriben? El resultado, la sustitución es 13. ¿Por qué dijo 13? Porque sustituyó la HDF por el 13. Pero si ustedes se dan cuenta, dejó la T. Ahí viene la imprecisión, porque yo les mencioné que HDF es lo mismo que HF de T. ¿Por qué es lo mismo? Porque aquí nada más dice altura final y aquí dice altura final que depende del tiempo. Pero es lo mismo. No son aquí dos variables. Y él me lo está dejando como si fueran dos variables. Entonces la única corrección que hay que hacer es que esa T no va. Solamente va el 13. ¿Por qué solamente va el 13? Porque esa es la interpretación del concepto. Esas dos letras juntas, estas dos letras juntas dicen que la altura final depende del tiempo. Y aquí dice la altura final. La altura final es porque ya sé cuál es. Y aquí digo que depende del tiempo porque esto es una función.
Por eso hay que entender la diferencia de conceptualización entre esas dos. Y entonces, si se dan cuenta, ya lo único que me hace falta es obviamente realizar operaciones inversas. Y operaciones inversas, pues ya se las saben. Aquí hay una resta. La operación inversa es una suma. Por lo tanto, escribo 3/15 de t. Aquí hay una suma. La operación inversa es una resta. Pero esa resta se la van a hacer al 20. Por lo tanto, viene la ley de la resta. Y la ley de la resta me lleva a que ese resultado es 7. Porque estoy restándole a 20 el 13. Y entonces continúo. Acuérdense que no existe el pasar, por eso les estoy mencionando todo con operaciones inversas, para que vayan teniendo claro el concepto. Y luego la operación inversa me dice que aquí hay un 15 que está dividiendo. La operación inversa es multiplicar al 7. Y aquí hay un 3 que está multiplicando. La operación inversa es dividir. Por lo tanto, si hago eso, va a resultar que el tiempo es 7 por 15 dividido entre 3. Y si ustedes son niños inteligentes, se van a dar cuenta que por jerarquía de operaciones me conviene primero hacer la división. Y si hago la división y no la multiplicación, porque multiplicación y división tienen la misma jerarquía, resulta que me da un 5, y ese 5 por 7 me da 35, y entonces yo puedo decir que el tiempo van a ser 35 minutos. Más específicamente, yo tengo que decir, la vela de 20 centímetros medirá 13 centímetros en 35 minutos. ¿Sale bien? Y esas son las funciones. ¿Qué es una función? Es la representación de un comportamiento a través de una definición basada en operaciones para obtener, donde todas las operaciones se aplican a una sola variable, que es la variable independiente, para obtener un único resultado y que se puede graficar y por lo tanto interpretar. Eso es una función.